Así que voy a dar la bienvenida formal. Buenas tardes, doctor Marcos Baravale. Te doy la bienvenida formal a este nuevo ciclo de conferencias, nuestro 37º ciclo de conferencias para pacientes y allegados. En el día de hoy vamos a compartir con el doctor Baravale una actualización relacionada a dolor lumbar de causa inflamatoria. Este tema es un tema que nos preocupa muchísimo porque muchas veces no se diagnostica a tiempo y, como les dije recién, nos interesa empoderar a la gente, a los pacientes, porque nadie más que uno mismo se conoce y cuanto más información tengan, pueden consultar de una manera más enfocada. Así que para quienes no lo conocen, el doctor Marcos Baravale es reumatólogo del staff del Instituto Médico Strasberg, es médico clínico también y colaborador desde hace muchísimos años con todas las actividades que hacemos desde la Fundación. Así que te agradezco. Podés compartir pantalla, te aparece ahí en verde el compartir pantalla, si no le pedimos al círculo médico que te habilite. Me aparece en verde, Bien, entonces bueno, yo me voy a mutear y te doy toda la conectividad. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ¿se escuchan? Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes primero a todos. La verdad que nuevamente es un gusto poder estar compartiendo con ustedes esta sesión o este momento de reunión para contarles sobre una patología en particular. Y agradecer obviamente al Instituto y a la Fundación por permitirme participar en este aniversario de los 45 años que, la verdad, como dijo la doctora Strasberg dejó un gran legado y bueno, tratamos de ser merecedores de ese legado. Así que bueno, muchas gracias. Y antes de iniciar la charla y de compartir la pantalla, me gustaría si ustedes pueden abrir sus pantallas, porque les tengo que hacer una pregunta y me gustaría ver solamente que levanten la mano. A ver, muéstrense todos. ¿Quiénes han tenido alguna vez en su vida un dolor de cintura, un dolor lumbar? Levanten la mano. Hay algunos que levantarían la mano así, ¿no? Bueno, si yo no me equivoco, estoy viendo que casi todos los que han compartido la pantalla están levantando la mano. Es real, ¿no? Bueno, ahora cierren sus pantallas y les comparto la mía. Ok. Ahí está, ¿me ven? ¿Ven bien la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, Marcos, se ve bien. Sí, perfecto. Bueno, la idea es contarles hoy de qué se trata el dolor lumbar de causa inflamatoria, pero antes de llegar a la causa inflamatoria del dolor lumbar, me gustaría contarles de qué se trata el dolor lumbar. Y esto que les muestro son algunas de nuestras consultas médicas en donde cada uno viene y nos dice: doctor, me duele la cintura, o tengo lumbalgia, para aquellos que manejan quizás otro tipo de conceptos, o tengo una ciática, o tengo lumbago, me duele la espalda, o incluso pueden decir, vienen y nos dicen: me duelen las caderas o las nalgas, o incluso me duelen las piernas, y algunos vienen y nos dicen: me duele todo. Y después, cuando uno va preguntando, va focalizando el dolor y dice: no, bueno, el dolor más intenso es en la cintura, y de ahí es como que se desparra. El dolor lumbar, para aquellos que no saben qué es un dolor o un malestar ubicado en la parte baja de la columna, en la parte baja de la espalda, y que puede llegar a la región glútea. Es decir, puede tomar la columna lumbar
y el sacro, que es el hueso que está en la parte de la cola o de la región glútea. Y fíjense en esto, yo recién les pregunté a ustedes quiénes habían tenido dolor de cintura, y casi todos levantaron la mano, y el 84% de los pacientes alguna vez en su vida van a tener dolor lumbar. Entonces, es muy frecuente la consulta de este tipo de patología o de este tipo de síntomas del dolor de cintura. Y hay dos números ahí abajo que son bastante importantes, porque de todas las veces que nos consultan por dolor lumbar, solamente un 20% va a tener una causa específica de dolor lumbar. Y el 80% va a tener una causa inespecífica. ¿Qué significa esto? Que la estructura de la columna lumbar tiene muchos componentes. Están las vértebras, los discos, los ligamentos, los músculos, los nervios, los vasos sanguíneos, y a veces es difícil interpretar cuál de todos esos elementos está causando el dolor lumbar. A veces son todos, y uno lo puede interpretar como una causa inespecífica, y hay datos muy importantes en el interrogatorio que nos pueden estar hablando de algo un poquito más específico como causa de ese dolor. Esto también es para enseñarles que el dolor puede presentarse en forma aguda. De repente uno empieza con dolor y tiene una duración menos de un mes, se autolimita, ese es el concepto de un dolor agudo, o un dolor subagudo cuando va de un mes a 3 meses, y cuando pasan los 3 meses, entonces ya un dolor lumbar crónico. Este tipo de dolores lumbares, la mayoría de las veces es transitorio. Es decir, fíjense en lo que les estoy comentando, ¿no? Ustedes vienen con un dolor de poco tiempo de evolución, una semana, 10 días, 15 días, que suele pasar, suele autolimitarse, a veces con ayuda de ciertas terapias, a veces solo, puede ser leve, no hace falta estudios, uno lo va observando y el dolor se pasó, entonces uno interpreta que ese dolor puede tener una causa inespecífica y ahí se paró. A veces ese dolor puede ser realmente limitante, muchos deben haber vivido un dolor lumbar moderado o intenso, que les genera mucha limitación en las actividades diarias, y rara vez ese dolor provoca una discapacidad importante que el paciente no puede hacer casi nada. ¿Y de qué forma pueden? Ustedes vienen a la consulta y nos dicen, mira doctor, la verdad que tengo un dolor de cintura. Entonces nosotros empezamos a preguntar cómo aparece ese dolor. Y nos pueden contar esto, que el dolor aparece ante esfuerzos, cuando hacen alguna carga importante, o cuando están en posturas inadecuadas al frente de la computadora, o en la mesa, o viendo una película, y ahí aparece el dolor. Y a veces todo lo contrario, el dolor les aparece en el reposo sin hacer ningún esfuerzo. Por ejemplo, al estar acostado o apenas se levantan, ahí es donde más notan el dolor, y con el transcurso del tiempo, de las horas, de los movimientos, el dolor mejora. Esto es lo que les quiero que tengan presente. Después vamos a volver sobre este tipo de dolor. Y lo otro que les preguntamos es, ¿dónde lo tiene? Y nos pueden contar que está solamente en la cintura, o que el dolor de la cintura se corre a los glúteos, entonces el dolor de cintura solo y que se queda solo en la cintura es un dolor localizado. El dolor que se corre a los glúteos, uno puede decir me duelen las nalgas, como dijimos antes, y el dolor no está el problema en el glúteo, sino que está en la cintura, es un dolor referido. Y el dolor irradiado es aquel dolor que nace en la cintura y nos dice, mira doctor, de la cintura se me corre a una pierna y se me va hasta el pie.
y, como dice ahí abajo, puede acompañarse ese dolor de debilidad o incluso de adormecimientos, y a veces de limitación para realizar algunos movimientos o incluso para la marcha del paciente, ¿no? Hay algunos factores de riesgo que predisponen al paciente a sufrir de dolor lumbar. Fíjense en las fotos que están ahí, y acá les menciono solo algunos de ellos. ¿Y por qué se los cuento? Porque si uno se pone a revisar internamente si tiene alguno de estos factores de riesgo, entonces puede trabajar sobre estos factores de riesgo para mejorar el dolor. Y ahí va, el tabaquismo, la obesidad, todo lo que provoque sobrecarga a la cintura puede generar dolor lumbar. La edad, a medida que transcurre la edad, a veces tenemos más dolor, como está la figura de la derecha arriba, pero también hay dolores en personas jóvenes, y en eso también vamos a volver en un ratito. El trabajo físico intenso, el trabajo sedentario, el trabajo psicológicamente agotador o que provoca alteraciones del humor o factores psicológicos asociados, como son la depresión o la ansiedad, que también aumentan la percepción a veces del dolor, y uno quizás tiene o refiere un dolor más intenso de lo que realmente nosotros podemos encontrar tanto en el examen como en los estudios. Bueno, y acá les cuento de que me han escrito la pantalla. Ahí está, gracias. Acá les cuento de que hay muchas causas de dolor lumbar. Fíjense en que el dolor lumbar es un síntoma. Doctor, me duele la cintura. Entonces, nosotros empezamos a preguntar para tratar de descubrir de qué se trata o cuál puede ser la causa que está provocando ese síntoma. Y entonces encontramos que puede haber desplazamiento o desviaciones de la columna, que todos lo conocen como escoliosis, la artrosis, que es una de las enfermedades más frecuentes que tenemos o que encontramos, las hernias de disco. Entonces ahí paran y dicen, doctor, yo quiero saber qué es una hernia de disco, porque me dijeron que tengo una hernia de disco, pero no saben de qué se trata la hernia de disco. Entonces, yo quiero contarles de qué se trata la hernia de disco. Si todos logran ver la figura de la derecha, hay un esquema de la columna en donde en lila, yo soy malo para los colores, así que, pero supongo que es un lila, se ve la parte cervical, la parte del cuello, que muchas veces en los informes que ustedes leen van a ver que mencionan a las vértebras con una C adelante y un número después. Eso significa que estamos en la columna cervical y hay 7 vértebras cervicales. Después pasamos al naranja, que está mencionado con una T, porque pertenece a la región del tórax, y hay 12 vértebras torácicas, también las llamamos vértebras dorsales o región dorsal, que es la parte media de la columna. El verde, que es la parte lumbar, y que las mencionamos con la L adelante, y hay 5 vértebras lumbares. Y por último, la región sacra, en azul, que hay 5 vértebras sacras, y al final de la columna, el coxis. Entonces, cuando nosotros hablamos de hernia de disco, decimos que es un problema del disco, que es un tejido cartilaginoso, que está ubicado entre las vértebras. Y el área más afectada es la región lumbar. Para que lo entiendan, acá les puse un esquema un poquito más cercano de la columna lumbar, en donde tenemos con el número las vértebras, los cuerpos de las vértebras, el L2, L3, L4, L5. En el medio de cada vértebra, esto en celestito claro, es el disco. Y atrás de las vértebras, en esta especie de canal,
pasa nuestra médula, que es de donde salen los nervios que van a ir, en este caso de la columna lumbar, hacia las piernas. ¿Por qué nos enfocamos más en la columna lumbar? Primero, más allá del tema de hoy, porque es el área más afectada, pero puede haber hernias de disco en cualquier región de la columna. Y acá hay otro esquema un poquito mejor para ver si entienden de qué se trata la hernia de disco. Y esto celestito que ven entre una vértebra y otra vértebra, lo del medio, lo celestito, es el disco, que está formado por un núcleo más blandito y un anillo que protege ese núcleo, que es un anillo más fibroso, más duro, más resistente, y el disco nos sirve como un amortiguador de la columna, es decir, todas las cargas las va absorbiendo el disco y va trabajando. Pero ¿qué pasa con el trabajo? Si uno aumenta ese trabajo o aumenta las cargas, entonces ese anillo que protege al disco se empieza a romper y este tejido más blandito empieza a salir empieza a traspasar ese anillo, y si sale del anillo forma esto que se llama hernia de disco. Y si ustedes observan, en el medio de estos agujeros entre una vértebra y otra vértebra, al lado del disco, salen estas estructuras amarillas que son los nervios, y que cuando nosotros tenemos una hernia de disco, a veces comprimimos la salida del nervio, y eso puede generar algunos síntomas que ahora les voy a contar cuáles pueden ser esos síntomas. ¿Se entendió hasta ahí, no? Sí, bueno, Sí. perfecto. Entonces, si uno tiene una hernia de disco, varias cosas pueden pasar. Primero es que uno la tenga y no tenga ninguna sintomatología. Y ustedes me pueden preguntar, pero si yo tengo esto que se me sale de la columna y me comprime el nervio, ¿puedo no tener sintomatología? Y sí, uno a veces encuentra en un estudio de rutina por otra cosa que hay pequeñas hernias de disco que no dan síntomas. Obviamente que va a depender de la magnitud o de la gravedad de esa hernia de disco. La mayor parte de las veces se produce un dolor lumbar o en la zona de los glúteos, que aparece cuando uno hace ciertos esfuerzos de carga. A veces aparece al toser o al estornudar, porque cuando uno tose aumenta la presión en la panza y esa presión se transmite a la columna. Eso es un dato como muy importante para nosotros. Y cuando uno tiene estas cosas, lo que hace es: doctor, yo cuando me duele voy, me tiro un ratito y el dolor se me alivia o se me pasa. También pueden aquejar adormecimientos o debilidad o hormigueos en las piernas, porque un dolor, porque al comprimir el nervio da la sensibilidad, es como que el que da esta especie de, no quería decir corriente, pero el nervio es como un cable, que cuando uno se pela o se lastima, da este tipo de síntomas hacia la pierna. Entonces uno puede quejarse de que se le adormece, que sienten hormiguitas que le caminan, que tienen alteraciones de la sensibilidad. Eso es porque hay compromiso del nervio, el disco está apretando la salida del nervio. A veces el dolor provoca, a veces no solamente tienen entumecimiento, sino que el dolor se corre a la pierna, y ahí es cuando hablamos de ciática, y hay algunas maniobras que hacemos al examinarlos, al levantar el pie, nos dicen: doctor, no, porque yo llego hasta ahí, me tira toda la pierna y me llega a la cintura. Eso es lo clásico de la ciática provocada por una hernia de disco. Y a veces provoca esto, que es un síndrome de la cola de caballo, que da otra sintomatología neurológica. Quizás lo han encontrado en donde ya hay alteración de los esfínteres, tanto urinario como esfínter anal, y eso sí es una urgencia médica, porque el disco o la hernia de disco está comprimiendo una zona muy importante de la médula,
y eso quizás requiere hasta una cirugía de urgencia. Y el tratamiento de la hernia de disco va a variar según cada uno. Aquel que no tiene síntomas, quizás sea el tratamiento un poquito más conservador, sobre todo en ciertos cuidados de movilidad, de peso, de cargas. La gimnasia o la fisioterapia son necesarias en la mayoría de estas situaciones. Podemos utilizar medicamentos, ya les voy a contar cuáles, y en raras ocasiones la hernia de disco es merecedora de una cirugía. Pero no solamente la hernia de disco puede dar dolor de cintura. Como vimos antes, la escoliosis, la artrosis, fíjense en todo este listado de enfermedades que también pueden provocar. Por eso a veces es difícil llegar a un diagnóstico concreto de por qué, doctor, por qué tengo dolor de cintura. Y a veces se combinan causas de dolor de cintura. La fibromialgia, la obesidad, el embarazo por la carga que produce, los golpes en la cintura, infecciones, tumores, fracturas. A veces los pacientes muy mayores o tomando ciertos medicamentos pueden estar más predispuestos a fracturas vertebrales y eso genera mucho dolor lumbar. Hay que pensarlo. Lesiones de órganos internos que no son necesariamente los óseos, la columna. Y recién había una pregunta en el chat, y me voy a detener un segundo acá, pero lesiones cardiovasculares o abdominales o ginecológicas, prostáticas o infecciones pueden dar dolores de columna o las alteraciones psicológicas o psiquiátricas como mencionamos recién. Recién preguntaron cómo puedo diferenciar un dolor de cintura de la columna de un dolor por causa renal, y es una buena pregunta, la vamos a contestar cuando tengamos los momentos de sesión de preguntas y respuestas. Y por último, las enfermedades inflamatorias, es decir, como causa de lumbalgia también están aquellas que inflaman la columna, que se llaman espondiloartritis, y luego vamos a focalizar un poco en este tema. ¿De qué nos valemos para evaluar el paciente que viene con un dolor de cintura? Bueno, como ven acá, el examen físico la mayoría de las veces es suficiente para tratar un dolor de cintura que apareció en forma, o para diagnosticar un dolor de cintura que apareció en forma reciente, al que podemos esperar un poquito, usar cierto tipo de tratamiento y ver cómo evoluciona, porque a lo mejor se autolimita y desaparece. En algunas ocasiones, si el paciente, si pensamos que puede haber algo más que un dolor de cintura inespecífico, entonces podemos pedir análisis o podemos pedir imágenes, y rara vez tenemos que recurrir a una biopsia si sospechamos algún tipo de tumor o algún tipo de infección. Quizás sea necesario ir un poquito más allá de las imágenes o de los análisis, o incluso solamente del examen físico. Y acá, cuando necesitamos las imágenes, se las vamos a pedir nosotros. Y les digo esto porque vienen algunos pacientes y me dicen, doctor, ¿me va a pedir algún estudio para ver por qué me duele la cintura? Algunos no lo piden, algunos lo exigen, y tienen que entender que a veces no es necesario. El pedir demasiados estudios hace que se aumenten los costos del sistema de salud, y que no necesariamente lo que encontremos en una radiografía, como ven arriba a la izquierda, o en una resonancia, nos va a contestar por qué tienen un dolor de cintura. A veces no son necesarios, a veces hay que esperar un poquito, hacer el tratamiento, ver qué pasa con el dolor, y si el dolor se prolonga en el tiempo, bueno, iremos viendo, pero no nos exijan y no se asusten si nosotros no les pedimos enseguida un estudio, porque no siempre son necesarios los estudios para diagnosticar o para tratar un dolor de cintura.
Entonces, los tratamientos, como vinimos hablando hasta ahora, van a variar según cada paciente y el objetivo es aliviar el dolor. Que pueda haber una recuperación completa, que el paciente esté sin dolor y que pueda volver a estar en forma normal en las actividades diarias que tiene. Y esto es algo que también me gustaría que lo tengan en cuenta. Está en rojo porque es una recomendación como importante, ¿no? Aquellos pacientes con dolor de cintura tienen que tratar de mantener la movilidad diaria normal. Nadie les va a pedir que con dolor muy intenso tengan que ir a hacer alguna actividad física, pero sí digamos, su rutina de movimientos diarios está bien, no se queden mucho tiempo en cama porque el reposo a veces empeora el dolor. Es decir, ustedes pueden ir, recostarse un ratito, pero no todo el tiempo en la cama, porque está demostrado que si uno mantiene su ritmo diario, aunque sea poquito, la recuperación suele ser más rápida que cuando uno se queda todo el tiempo en la cama, en donde la recuperación suele ser mucho más lenta. Y para tratar los dolores lumbares, obviamente que va a depender de qué tenga cada uno, pero utilizamos estas cuestiones educativas o los programas educativos para contarles y que ustedes entiendan de qué se trata, porque si ustedes saben de qué se trata el dolor, por qué tienen algunos síntomas, cuál es la evolución, entonces, ¿qué factores de riesgo tienen? Entonces, van a poder tomar un poquito más de ciertas conductas para el autocuidado y que el dolor mejore y no se repita en el tiempo. A veces recurrimos a medidas físicas como el calor, o a la fisioterapia, los masajes, obviamente nadie dice que no sean necesarios en algunas circunstancias, las terapias psicológicas también en ciertas ocasiones, y la actividad física, que después podemos charlar un poquito sobre esto, pero cualquier actividad física que no genere demasiado impacto sirve para mejorar el dolor de cintura. Como opciones de tratamiento farmacológico, bueno, acá se los menciono, perdón, los analgésicos comunes como el paracetamol, los antiinflamatorios, relajantes musculares, la pregabalina o el gabapentin, que también muchos lo han escuchado, los analgésicos derivados de la morfina, como el tramadol o algunos incluso más potentes según cada caso, los corticoides y en algunas situaciones medicamentos antidepresivos que también tienen efectos sobre el dolor lumbar. Ojo acá con el tema de las infiltraciones. En la imagen de abajo de la derecha hay y en las dos últimas imágenes hay infiltraciones que se pueden hacer con corticoides al costado de la columna, en la zona muscular, porque a veces genera mucho dolor y mucha contractura muscular, pero a veces hay que hacer infiltraciones ya un poco más profundas, y esas infiltraciones se hacen guiadas por estudios de imágenes, como por ejemplo la tomografía, en donde uno hace un bloqueo, así se llama, a la zona donde está, por ejemplo, una hernia de disco, para que se vaya ese dolor que corre por la pierna o un dolor muy intenso. A veces dan resultados, a veces no dan resultados, pero puede ser una opción válida de tratamiento. Y lo otro que se suele infiltrar, y en la imagen de la derecha abajo está mostrado, es el metilmetacrilato, que es una especie de cemento que se utiliza cuando los pacientes tienen una fractura de la vértebra. Eso no se utiliza en todos los pacientes, y no solamente cuando hay un paciente que se le fracturó la vértebra y está muy dolorido, entonces uno puede inyectar este líquido que después se endurece
y no permite que se siga fracturando esa vértebra y ayuda mucho a calmar el dolor. Y los tratamientos quirúrgicos no siempre son necesarios, pero en ocasiones sí. Si el paciente tiene un dolor muy progresivo, en donde uno ya intentó muchas opciones de tratamiento, o una hernia de disco severa, o ya compromiso neurológico, o los desplazamientos, las escoliosis muy severas, a veces también en la misma artrosis, o si hay algunos tumores de columna que merecen cirugía, también se realiza. Para esto, los traumatólogos muchas veces son los que, a los que les pedimos ayuda, en ocasiones algún neurocirujano también, pero son ellos los que hacen las cirugías de columna. Nosotros, como médicos reumatólogos, no hacemos tratamientos quirúrgicos. Y antes les mencioné que, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguien? Bueno, no digo si alguien tiene algo que decir porque no los veo, pero ¿se entendió hasta acá? Alguno que me diga sí, ¿no? Se escucha bien, yo estoy tomando Sí. nota de las preguntas. Perfecto, perfecto. Vamos para adelante entonces. No queda tanto, así que bueno. Y acá les puse esto porque como causa de dolor lumbar o de lumbalgia también están estas espondiloartritis. Recién mencioné dos conceptos importantes. Primero, que el dolor puede aparecer en el reposo y que mejora cuando uno sale de ese reposo. Mejora al hacer alguna actividad, al levantarse, al hacer movimientos, que es muy diferente al dolor de la hernia de disco que uno utiliza, que le empeora al hacer el movimiento y utiliza el reposo para alivio. Y lo otro es que dentro de las causas de enfermedades están las que provocan inflamación de la columna. Y esas son las que se llaman espondiloartritis, ¿no? Que se refiere a la inflamación de una o varias vértebras. Y acá no es solamente, cuando uno habla de espondiloartritis, o sea, de inflamación de la columna, está hablando de un conjunto de enfermedades. No es una sola enfermedad la que puede dar dolor de tipo inflamatorio de columna. Entonces, este grupo de enfermedades, que ya les voy a contar cuáles son, pueden compartir algunas características tanto genéticas como radiológicas, cuando uno pide estudio de imágenes, o incluso en la evolución a lo largo del tiempo, y que afectan varias zonas. Vamos a empezar al revés. La columna vertebral, como leen acá abajo, las articulaciones sacroiliacas, que para aquellos que no saben dónde está, ya les voy a contar, o las zonas, las articulaciones periféricas hacia la membrana sinovial, o la zona donde los músculos y los tendones se unen al hueso, que se llaman entesis. Y estas enfermedades tienen como muchas características. Algunas se pueden acompañar de lesiones cutáneas, como la psoriasis. También puede ocurrir que haya inflamación ocular o intestinal. Algunas se asocian a procesos infecciosos previos a la aparición de los dolores. También los antecedentes familiares acá tienen suma importancia. Aquellos pacientes que tienen algún papá o alguna mamá o algún hermano con este tipo de enfermedades pueden tener más riesgo de tenerlos. Y también algunos análisis como la eritrosedimentación de la PCR, que algunos ya la conocen. Estas enfermedades no solamente se localizan en la columna, sino que, como les contaba recién, además del ojo, o de la piel, o de lesiones genitales o abdominales, pueden tener algunos compromisos de los pulmones, del corazón o de los riñones. Por eso, cuando hablamos de inflamación de columna, de espondiloartritis, no nos referimos a una enfermedad que está solamente en la columna. A veces sí, el síntoma predominante es de la columna, pero también hacemos como un chequeo global
para buscar en ocasiones que no haya otro problema de inflamación en alguno de todos estos órganos. Y para aquellos que no saben cuáles son las articulaciones que afectan este tipo de enfermedad, acá tienen algunos esquemas. Fíjense en el esquema grande de la derecha está la columna, el hueso grande de la cadera, de los dos lados, que es el hueso ilíaco, que está al lado, en los laterales. Abajo de la columna está el hueso sacro, que es ese hueso triangular, que está a la altura de la cola y que a veces uno dice, uy, me duele al final del hueso sacro, que es el coxis, que es esta punta que se ve acá, y las articulaciones de la cadera con el fémur a los costados. Entonces, cuando uno habla de esta inflamación, de este tipo de enfermedades, de espondiloartritis, y habla de que afecta las articulaciones sacroilíacas, son estas articulaciones que dividen o que separan el hueso sacro, que está abajo de la columna, del hueso ilíaco, que es todo el hueso de la cadera, el grande de la cadera. Acá en la imagen de abajo se ve en rojo las articulaciones sacroilíacas y acá están mencionadas en esta imagen de arriba. La columna, el sacro y las líneas estas que dividen son las articulaciones sacroilíacas. Muy importante en este tipo de enfermedades porque a veces la inflamación a veces encontramos muy frecuentemente inflamación en esta zona de la articulación. También estas enfermedades pueden dar dolores de columna o dolores a nivel de la cadera. Este esquema es para que ustedes entiendan que cuando ustedes vienen con un dolor de cintura, nosotros podemos buscar un poquito más allá de la cintura o a veces los síntomas se confunden, porque todas las estructuras están cerca, unidas, y a veces diagnosticar una inflamación en una región de esta no es tan simple como parece. ¿Qué sabemos de estas enfermedades? Fíjense acá. Como les mencionaba antes, son un grupo de enfermedades, ¿tá? Que comparten algunas características. Una de esas características es que tienen estas alteraciones genéticas, HLA-B27, que a veces lo solemos pedir, es un análisis genético que puede aparecer en estas enfermedades, y que si predomina el dolor lumbar, hablamos de espondiloartritis pura. En estas espondiloartritis pueden tener no solamente dolor de cintura, que se llama axial, sino también que puede haber inflamaciones en otras articulaciones, como las manos, las rodillas, por ejemplo. También tenemos artritis reactivas, que es la artritis que aparece luego de infecciones, o artritis que aparece asociada a psoriasis, que es la artritis psoriásica, o la enfermedad asociada a compromiso ocular, que son las uveitis, y la enfermedad inflamatoria del intestino, que también puede dar dolor en la región lumbar. Esto aparece en adultos o en los chicos y se llama espondiloartritis juvenil, que no vamos a tocar ese tema hoy. Entonces, cuando la columna o las articulaciones sacroilíacas que vimos en el esquema anterior, que son esas rayitas al costado de la columna, se comprometen, la enfermedad se llama espondiloartritis axial, porque está comprometido el eje, y cuando uno pide los estudios en la radiografía podemos o no podemos encontrar lesiones ya como pinzamientos o erosiones o alguna alteración de esas radiografías. Entonces eso nos ayuda a nosotros a decir, bueno, este paciente tiene una enfermedad con lesión radiográfica o tiene una enfermedad sin lesión radiográfica,
Quizás esto sirva no más para clasificarlo, pero a veces tiene alguna implicancia en el tratamiento. Y acá también quiero detenerme un minuto porque es para que ustedes piensen si han tenido dolor de cintura, de qué tipo es su dolor de cintura. Y el dolor de cintura de tipo inflamatorio, a diferencia de los otros, como el de la hernia de disco, suele cursar con más de 3 meses de duración, entonces ustedes ya piensan que pueden ser un dolor crónico, que suele comenzar antes de los 40 años. Fíjense en que las enfermedades como la artrosis o las hernias de disco suele aparecer en pacientes que tienen cierto desgaste de la columna. En cambio, antes de los 40 años, salvo circunstancias especiales, aparece este tipo de dolor inflamatorio, es de comienzo lento, mejora con el ejercicio. Recuerden que eso ya lo mencionamos anteriormente, pero no mejora con el descanso, con el reposo. Suele tener o suele despertar al paciente un dolor en la noche y el paciente necesita levantarse para aliviarse de ese dolor. Y cuando nosotros sospechamos esto y les ponemos antiinflamatorios, mejoran en forma rápida. Pero ojo que a veces, si alguien tiene todo esto, para nosotros es muy fácil, pero a veces aparece un poquito más allá de los 40, o no tienen la cantidad de evolución necesaria, o tienen un dolor que es como una mezcla, y el dolor, hay que sospechar igual este tipo de enfermedades, y por ahí encontramos algunas otras características. Fíjense que acompañando a ese dolor de cintura de este tipo, puede haber inflamación articular en general en la parte de los miembros inferiores, como las rodillas. Puede haber inflamación en los dedos, tanto de las manos, de los pies, una inflamación que afecta todo el largo del dedo. Como ven ahí entre paréntesis, se le llama dedo en salchicha porque parece una salchicha. Está todo el dedo afectado, no es solamente la zona de la articulación. O las entesitis, que es esta región de donde el tendón se une al hueso, ¿no? Y fíjense, miren la diferencia, este es el tendón de Aquiles en la parte de atrás del pie, un tendón finito y un tendón inflamado, engrosado, doloroso. También puede haber las conjuntivitis o las uveitis. Cuando ustedes vienen con este tipo de dolor que nosotros sospechamos de esta enfermedad, les preguntamos, ¿nunca se le puso el ojo rojo o tuvo dolor en el ojo? Es porque a veces el compromiso ocular acompaña este tipo de enfermedades. También puede haber inflamación del intestino con diarrea o sangrados, y la psoriasis, que es la lesión de piel esta que provoca enrojecimiento y descamación o endurecimiento de la piel. Y cuando nosotros queremos estudiar un poquito más a fondo y sospechamos realmente que estamos ante esta enfermedad, les vamos a solicitar un test, un análisis genético que se llama HLA-B27, que suele aparecer en el 85-90% de algunos pacientes con esta espondiloartritis, con algunas de ellas, pero a veces no se pide porque sí el análisis, porque muchas veces algunos pacientes nos llegan con este análisis positivo y no tienen ninguna otra característica de la enfermedad. Entonces, solamente con el análisis no podemos hacer diagnóstico. Lo pedimos cuando realmente sospechamos que estamos frente a una inflamación de la columna. Entonces ahí sí nos sirve el análisis. Es como muchos pacientes que vienen y nos dicen, doctor, tengo el factor reumatoideo positivo, me dijeron que tengo artritis. Y el factor reumatoideo solo no hace el diagnóstico. Entonces, uno no pide estos análisis porque sí, sino cuando uno tiene alta sospecha de esta enfermedad.
Y a veces se lo pedimos y el análisis es negativo. Entonces nos dicen, doctor, yo no tengo la enfermedad, y no, sí la tienen, porque fíjense en los porcentajes, ¿no? Ninguno llega al 100%. Es decir, algunos pacientes con todas las características de la enfermedad tienen el análisis negativo, y eso no descarta que tengan este tipo de enfermedades. El que se los pidamos tiene cierto valor en la evolución de la enfermedad, por eso es que se lo solicitamos. Y acá sí necesitamos las imágenes cuando sospechamos inflamación articular, necesitamos radiografías, sobre todo de la columna y de la pelvis, y en ocasiones la resonancia magnética cuando las radiografías son normales. Entonces les pedimos la resonancia, porque sí, la resonancia muestra la inflamación que estamos buscando. La ecografía, la tomografía o la cámara gamma no son estudios totalmente necesarios en este tipo de enfermedades. Entonces, tenemos el paciente con dolor lumbar crónico, en donde sospechamos que tiene una espondiloartritis, una inflamación de la columna, y ahí empezamos a pensar qué podemos hacer para aliviar el dolor, o la rigidez, o la fatiga que provoca este tipo de enfermedades, mejorar su capacidad funcional, que vuelva a hacer una vida normal, que vuelva al trabajo, que vuelva a hacer actividades sociales, prevenir las complicaciones de esta enfermedad, que ahora se la voy a mostrar, tanto de la columna como las complicaciones fuera de la columna. Para esto nos valemos de medidas no farmacológicas. De nuevo, contarle al paciente de qué se trata su enfermedad tiene mucho valor, porque el paciente entienda y empieza a cuidarse y a tomar conciencia de que algunas cosas o algunas terapias dentro de la enfermedad son absolutamente necesarias. Le sugerimos hacer ejercicio, en algunos casos la fisioterapia, buscar grupos de apoyo. Hay muchos grupos de apoyo con estas enfermedades inflamatorias crónicas, en donde uno aprende de la experiencia de los demás. Abandonar el tabaco, porque sabemos que el tabaco empeora la evolución de este tipo de enfermedades con inflamación. Lo mismo pasa con la artritis reumatoidea. Y si tuviésemos que usar medicamentos, tenemos toda esta gama, este abanico de medicamentos, en donde los antiinflamatorios en la primera columna son el pilar del tratamiento inicial, y si el paciente mejora con antiinflamatorios, acá se acaba el tratamiento, pero si no mejora, entonces podemos avanzar y utilizar drogas modificadoras de la enfermedad, o agentes biológicos o pequeñas moléculas, que son terapias de avanzada, que mejoran realmente, demostraron que mejoran mucho la enfermedad, tanto cuando compromete la columna como cuando compromete algunos órganos fuera de la columna. En estas enfermedades los corticoides no son absolutamente necesarios, salvo que necesitemos hacer alguna infiltración. ¿Qué pasa con la enfermedad cuando se afecta con esta inflamación? ¿Qué pasa con el tiempo? Cuando se hace muy crónica, todo va a depender de la gravedad de cómo se afecte cada persona. Algunos pacientes pueden tener una enfermedad limitada, y otros pueden tener una enfermedad que progrese en forma leve y no tiene tanta dificultad en su vida diaria. Pero si la enfermedad es grave y genera con inflamación persistente en el tiempo, entonces sí puede generar ciertas complicaciones, como son el endurecimiento de la columna. Fíjense en que acá en la figura de la izquierda las vértebras están separadas, el disco está normal. En la figura del medio ya empieza a haber alteraciones en las vértebras, y en la última figura las vértebras están unidas, y esta progresión de la enfermedad genera este cambio de posturas con rigidez en la columna,
aumentan las curvaturas, tanto de la parte alta del cuello o de las piernas. El paciente tiene que a veces flexionar para poder mirar hacia adelante porque provoca un endurecimiento, una rigidez de la columna. Esta imagen es un poquito más esquemática, más clara, de que si no tratamos este tipo de enfermedades, a diferencia de una artrosis, de una hernia de disco, de una fibromialgia, puede provocar lesiones que pueden llevar a este tipo de alteración en la postura o incluso en la marcha. Esto es lo que les mencionaba recién. Si ustedes ven, acá está la columna, el sacro y las líneas, las articulaciones sacroilíacas, pero si no lo tratamos, esas articulaciones desaparecen y se fusionan. Entonces ya dejan de tener movilidad. Esto acá en la articulación sacroilíaca y acá en la columna también se forman como puentes que ponen rígida la articulación. Entonces, si a algunos pacientes les pedimos que giren la cabeza o el tronco, tienen que girar completamente porque no pueden movilizar en forma independiente la columna. En las manos o en las articulaciones periféricas también puede haber deformidades articulares, fracturas de columna o complicaciones fuera de la columna, como son los pulmones, el corazón, los riñones, la vista, el intestino. Recuerden que son enfermedades que comprometen en forma sistémica todo lo que sea inflamatorio, puede extenderse un poquito más allá de lo que es la columna en sí. Para estas enfermedades la cirugía no es el pilar fundamental, pero si genera afectación grave de alguna articulación, y si recuerdan una de las imágenes iniciales les mostré la cadera, porque puede afectar en forma importante la cadera, entonces es necesario llegar a una cirugía de la cadera, o si hay algún daño neurológico porque ese endurecimiento va comprimiendo la médula, o porque haya alguna fractura de la columna, o porque tenga deformidades que el paciente lo tire cada vez más abajo y no le permita tener una visión hacia adelante. Entonces uno puede recurrir en ciertas ocasiones a la cirugía. Pero hay que tratar de no llegar a esta situación. Hoy tenemos herramientas que podemos utilizar para frenar esta inflamación y evitar estas complicaciones. Ya un poco para terminar, espero que se haya entendido un poco esto de contarles de qué se trata el dolor lumbar y en particular la inflamación a ese nivel. Quiero cerrar con algunos conceptos. Entonces, si solamente tienen un dolor de cintura, recuerden que puede ser autolimitado, sobre todo si es un dolor agudo, de corto tiempo de evolución. Regresar rápido a la actividad es mejor que quedarse en reposo. Siempre es bueno hacer gimnasia y mantenerla. No siempre son absolutamente necesarios pedir estudios de imágenes. Tengan paciencia a veces, porque no los necesitamos. Obviamente que el tratamiento va a ser individualizado dependiendo la gravedad de cada uno que consulte por dolor lumbar, y si sospechamos que el dolor no tiene su origen en la columna, vamos a pedir ayuda a otros profesionales. Esto de no debe automedicarse va para cualquier tipo de enfermedades, pregunten y podemos guiarlos en el tratamiento. ¿Qué pasa si ese dolor lumbar se debe a inflamación articular? Bueno, recuerden que es un grupo de enfermedades, no es solamente una enfermedad que se produce, que provoca este cuadro de espondiloartritis. Hay que buscar, hay que preguntar más allá de la columna. Son enfermedades que pueden potencialmente ser muy discapacitantes. O sea, esa inflamación hay que frenar la inflamación.
No existe cura, pero sí tenemos herramientas para ayudar a que la inflamación se vaya y a que el paciente vuelva a tener una vida lo más normal posible. El diagnóstico no suele ser fácil. Acá sí necesitamos valernos de imágenes o algunos estudios de laboratorio. Siempre el poder hacer una actividad física va a mejorar el dolor, conocer de qué se trata la enfermedad, los pone en una postura un poco más activa del autocuidado, y estas enfermedades las maneja el reumatólogo. Que nosotros pidamos ayuda al oftalmólogo porque tienen un ojo rojo, o ayuda al dermatólogo porque tienen una psoriasis, no significa que estemos abandonando el tratamiento, porque estas enfermedades las tratamos nosotros. Y el que ustedes conozcan de la enfermedad también ayuda a que tomemos decisiones en forma conjunta sobre qué hacer, cómo hacerlo y cómo continuar el tratamiento y los cuidados en el tiempo. Esta es la última diapositiva y quiero que recuerden, por si alguien a veces les cuenta o si ustedes hacen una evaluación de lo que sienten, cómo es el dolor lumbar inflamatorio. A diferencia del dolor lumbar de la artrosis o de la fibromialgia o de la hernia de disco, este dolor inflamatorio, les recuerdo las características. Edad temprana, antes de los 40, comienzo lento, mejora al hacer ejercicio, no mejora cuando uno está en reposo o con el descanso, y puede haber dolor nocturno y uno tiene que estar alerta en este caso y no demorar la consulta reumatológica. Bueno, acá se terminó mi charla, así que voy a quedar abierto a... Bueno, ahora vamos a abrir todos los micrófonos y las cámaras, espero no haberlos mareado, espero que les haya gustado. Voy a...